Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Estamos muy emocionados de tenerlos por acá en La Hoja Suelta, el podcast de cultura de confianza en todas las plataformas disponibles: YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa para seguir conversando sobre conservación y restauración, dándole seguimiento al tema anterior de la semana pasada, de temas que son de actualidad y de cosas que pareciera que no hay que restaurar y conservar, pero sí hay que hacerlo, porque son finalmente manifestaciones culturales muy importantes, aunque en este caso, pues quizá manufacturadas, creadas, ideadas en un mundo contemporáneo. Para platicar de eso tenemos la presencia de la restauradora Mariana López Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto y les agradezco mucho la invitación para estar con ustedes. Bienvenida a este espacio, Mariana, para que nos cuentes todo lo que sabes respecto a este tema, que es muy interesante y probablemente me has escuchado siempre por ahí, arte contemporáneo o patrimonio cultural contemporáneo, pero cuéntanos, ¿a qué se refiere cuando hablamos de este patrimonio cultural contemporáneo? ¿Está sujeto a cierto tiempo, a cierto estilo, a ciertos nombres? Pero tú eres la experta, Mariana, entonces cuéntanos. Pues sí, el término arte contemporáneo es un término muy amplio que se utiliza para referirse al arte del presente o producido en un pasado muy reciente. Realmente no hay una definición estricta de en qué momento comienza el periodo de producción de arte contemporáneo. Se puede hacer referencia a finales del siglo XX y toda la producción artística del siglo XXI. Hay otras referencias que hacen a cuando termina el modernismo. Incluso hay algunas instituciones o museos que lo marcan como el inicio cuando se crearon estas instituciones. Y, por ejemplo, una definición que me parece muy interesante es la del Museo Tate, que lo marca como el arte de los últimos 10 años de forma continua. Entonces, pues podría resultar muy amplio, pero podemos tal vez englobarlo como en el arte producido en el presente. Eso está bien interesante, porque justamente el episodio pasado estábamos hablando pues un poco de la historia a partir de la Revolución Industrial, ¿no? Y como que la imagen de la arqueología, de la restauración y conservación se va como mucho hacia el fondo histórico, ¿no? O sea, como prehispánico, histórico y así. Es decir, pues plenamente desde los años antes de Cristo y quizá hasta el siglo XIV, XV. Y ahora estamos hablando y nos emociona mucho pues que sea algo muy moderno, ¿no? O sea, 10 años es poquísimo tiempo. Quizá hablar siglo XIX y XX, o sea, como tú dices, hay como diversos conceptos, pero nos habla de algo que es moderno y casi inmediato, ¿no? Sí, es muy interesante. Y creo que justo esto de que sea un arte reciente es lo que le da esta peculiaridad de ser innovador y vanguardista y de utilizar materiales modernos. Entonces, tal vez eso es un poco lo que ha caracterizado al arte contemporáneo, que son ideas y son técnicas y son materiales muy distintos a lo empleado tradicionalmente. Entonces, sí resulta interesante voltear a ver el presente, porque también el presente tiene este valor histórico, o sea, eventualmente será el pasado, y hay valores socioculturales, hay valores ideológicos, políticos, o sea, en el arte contemporáneo creo que se refleja la actualidad, qué es lo que está pasando, y creo que puede resultar a veces muy controversial, pero finalmente creo que es un reflejo de
nosotros como sociedad, como seres humanos. Creo que ahí radica la importancia del arte contemporáneo. Es un reflejo de lo que somos actualmente como sociedad, y eso quedará para los arqueólogos tal vez del futuro, ¿no? Para quien nos estudia a nosotros en el futuro. Entonces, pues sí, creo que ahí cae un poco la importancia del arte contemporáneo. Sí, claro, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Este dinamismo que no, o sea, sí se sujeta como a ciertas temporalidades, tal vez dentro de un manejo institucional, pero regresando como a esta idea de lo que es patrimonio cultural en términos generales, pues también están sujetos a las dinámicas, ¿no? O sea, es algo que está en constante cambio, que se adapta, que tiene resignificaciones, pero cuéntanos un poco más, como diría Daniel Salinas, ya le estoy robando mucho esa frase, ¿por qué tenemos que ponerle atención a este tipo de expresiones que están dentro de esta categoría de patrimonio cultural contemporáneo, Mariana? Pues creo, desde mi punto de vista, justo al ser una producción artística actual y al estar expresando lo que está sucediendo en nuestra sociedad, pues son producciones artísticas que están siendo reconocidas por museos, por instituciones, por coleccionistas privados. Hay un reconocimiento tal cual de estas producciones como arte, y creo que ahí radica un poco esta importancia de voltear a verlo y a conservarlo, porque hay instituciones, hay personas que lo reconocen como una producción artística importante, ¿no? Entonces, creo que ahí cae un poco la importancia de la conservación, en reconocer que hay una necesidad de preservar estas producciones recientes para la posteridad. Ahí también empieza un poco cómo es la conservación, pero a grandes rasgos, o sea, hay un reconocimiento de estas producciones artísticas y por lo tanto hay que conservarlas. Creo que esa es la respuesta. Sí, justamente ahorita que estabas platicándonos, se me vino a la mente el episodio que grabamos con Becca Duncan sobre historia del arte y un poco sobre el concepto mismo que también pues varían, ¿no? O sea, hace un momento estábamos diciendo, pues el arte contemporáneo no está como definido al 100% y pensaba, pues mucho menos el arte, ¿no? Una manifestación artística es como bien variada y también diversa en los materiales, y en la actualidad hemos visto que pues este mismo arte moderno también es como bien variado. Luego hay como discusiones si realmente eso es un arte o no. O sea, tenemos este concepto quizá emanado del Renacimiento, donde hay una maestría quizá de las técnicas y de las manifestaciones, y en fechas más recientes pues vemos que no hay tanto eso, ¿no? O sea, como que la conformación de una colección es como más heterogénea, diferente, ¿no? O sea, a lo mejor se manda más un mensaje y en otras ocasiones no. Por ahí estuvimos comentando fuera del aire, pues que incluso hay como arte efímero, es decir, pues que quizá por el tipo de material o por el mismo mensaje que manda, pues se echará a perder o se perderá, o en este tipo de expresiones que luego dice el artista, pues mira, aquí te dejo pinturas y ahí está mi lienzo, tú échale, ¿no? Es como bien interesante porque además se rompen esas barreras, es decir, ya no solamente es un artista o un artista que está de manera individual, sino que está integrando como a los públicos y quiere generar esa discusión. Entonces, esto es bien interesante porque al mismo tiempo plantea como dilemas de conservación, y justamente ahí viene la pregunta: ¿por qué conservar ese tipo de arte moderno contemporáneo y cómo restaurarlo además, ¿no? O sea, es una duda que estábamos planteando desde que te contactamos, y
pues de nuevo no se nos viene a la mente pensar que el arte moderno se tendría que darle cierto tratamiento, pero cuéntanos cómo es eso, ¿no? O sea, cómo es trabajar con este tipo de obras. Sí, claro. Pues es súper interesante todo esto que mencionas porque creo que empieza todo en el momento en el que alguien, como lo mencionábamos, alguien reconoce una producción artística como una obra de arte. Y algo que no había mencionado, pero creo que también es importante recalcar, es que estas obras están insertas en un mercado del arte. Entonces son obras que se producen para venderse, hay coleccionistas que las compran, se compran ya sea como una inversión, se compran por el interés de crear colecciones. Entonces, incluso al haber esas transacciones monetarias, pues un coleccionista también quiere cuidar que lo que está comprando pues es algo que va a durar, ¿no? O se va a poder conservar. Entonces, pues creo que en esta gran variedad y en lo amplio que es la definición del arte contemporáneo, pues podemos encontrar todo tipo de producciones artísticas, ¿no? Podemos encontrar pinturas, esculturas, grabados, arte digital, collages, fotografías, videoarte, performances, que estas son cosas que no están, son acciones, ¿no? Y creo que aquí caen varias producciones artísticas, como dices, que tal vez hay muchas veces que no son muy entendidas o la gente pregunta, ¿realmente esto vale la pena conservarlo, no? Fue muy polémico este caso del artista Mauricio Cattelan, que puso un plátano pegado en una pared con un pedazo de cinta que cualquier persona podría llegar y hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo aquí en este momento, pero el artista, al momento de producirlo, emite un certificado de autenticidad y cuando una persona la persona que lo compró, se le entrega este certificado de autenticidad de que esa acción es su pieza. O sea, realmente esa pieza podría producirse cuantas veces sea necesario en distintos museos o en distintas galerías, pero quien tiene la propiedad de esa obra es la persona que tiene estos certificados. Entonces, también estas producciones artísticas que pueden parecer muy descuidadas, están protegidas de alguna manera, ¿no? por los artistas y por las galerías. Producen estos documentos que son importantes para poder decir que son autoría del artista, que son propiedad de alguien y que están autorizadas para producirse cuando se autorice, ¿no? Y creo que aquí también, pues, por ejemplo, un performance, si alguien compra un performance, ¿cómo lo vuelves, cómo lo conservas, ¿no? Es algo muy complejo. O una instalación que tal vez tenga varios elementos, tanto objetos físicos como videos, como tal vez elementos que sean orgánicos. Las instalaciones suelen ser muy complejas, entonces, y cada vez que se instalan, se produce la pieza. No es que exista la pieza y siempre sea así, sino que cada vez que se instala es como si se volviera a producir. Entonces, para esto hay manuales de instalación también, que son documentos que los artistas, los estudios de los artistas y las galerías dan a los coleccionistas que las compran, y son documentos que permiten recrear las obras en donde sea necesario. Entonces, en la conservación del arte contemporáneo nos enfrentamos a un montón de cosas. Nos podemos enfrentar a materiales tradicionales, a materiales modernos, a acciones, a cosas que no existen, ¿no? Un video también es algo que existe solamente cuando se reproduce, por ejemplo. Entonces, nos enfrentamos a archivos digitales, cómo se conservan los archivos digitales. La conservación de arte contemporáneo creo que es muy amplia, muy, muy amplia.
y ha sido un gran desafío en la conservación tradicional y rompe paradigmas totalmente. Entonces creo que, pues sí, o sea, la complejidad del arte contemporáneo tiene que ver con la complejidad de lo mismo que se produce. Entonces, sí, creo que, no sé si responde a tu pregunta o me fui un poco, pero sí, o sea, la conservación contemporánea es tan amplia como la misma producción artística. Y en este proceso de conservación, bueno, tú lo ves desde el lado de la conservación, me imagino que también te ha tocado trabajar con los propios artistas, o sea, que están ahí inmiscuidos en estos procesos. ¿Cómo es o qué posturas o qué sugerencias o cuál es su papel en este proceso, Mariana? Sí, claro. Los artistas, pues nos enfrentamos a artistas vivos la mayoría de las veces. Entonces, al momento de enfrentarnos a un problema de conservación en una obra, creo que es el trabajo de los conservadores tomar decisiones que contemplen a todos los involucrados. Y creo que eso implica contemplar la opinión del artista, contemplar la opinión del coleccionista y contemplar la opinión del mismo conservador, ¿no? O sea, desde el punto de conservación, que es lo más adecuado para la pieza. No es que se haga lo que solamente uno dice, ¿no? Lo que solo diga el artista o lo que solo diga el coleccionista o lo que solo diga el conservador, sino creo que lo interesante de esto y lo que es muy, muy rico es llegar a acuerdos, ¿no? A qué propone el artista, a conocer sus técnicas de factura, a conocer también cuál es la intención de sus obras, ¿no? Conocer los statements, el significado de su obra, y con base en ese significado de la obra se toman decisiones, y se toman decisiones también, o sea, tomando en cuenta la institución o el coleccionista, qué idea o qué intenciones tiene con su colección, ¿no? Entonces, son decisiones bien complejas, pero tienen que responder un poco a los intereses de todos, al interés del artista y más que nada, al significado y a lo que se quiere preservar a largo tiempo, a lo que una institución busca con su colección. O sea, tal vez, pues, ¿qué piensa una institución o qué piensa un coleccionista de que su obra se echa a perder en unos años o que no haya manera de restaurarla, que puede ser también el caso, ¿no? Que sean materiales que si se llegan a destruir y el artista dice, ya no se puede hacer otra. Entonces, pues respetar esa parte, ¿no? Y qué pasa entonces con la inversión que hizo tal vez la colección, o la institución o el coleccionista. Entonces, son temas delicados y por eso hay que tomar en cuenta todas las partes. Pero tener la opinión de un artista y tenerlo vivo es muy enriquecedor en el sentido de que podemos saber de primera mano qué es lo que ellos pretenden con sus obras. Entonces, pues sí, creo que es lograr mediar la opinión de todos, los intereses de todos también, y ver cuál es la intención primera de esa pieza. También estudiar un poco el contexto en el que está metida, si está en una institución, si está en un museo, si está en la colección personal de alguien que la compró, y de ahí empezar a hacer propuestas, ¿no? Creo que las propuestas de conservación, eso es lo interesante, o sea, pueden ser tan amplias también. No nos limitamos a que vamos a conservar, a que a fuerza tenemos que conservar este material. Puede ser reemplazable tal vez, ¿no? Si eso no va en contra de la intención del artista. Se pueden proponer hacer, no sé, un sinfín de cosas, siempre y cuando mantengamos como el contexto de la pieza bien claro, ¿no? Entonces creo que ahí es donde puede haber soluciones infinitas a los problemas, ¿no? Se pueden en algunos casos reemplazar los elementos que se deterioren o no.
En muchos casos también lo que hacemos es mucha conservación preventiva, es mantener las condiciones de almacenamiento, de exhibición, lo más estables posibles para que estos materiales duren también el mayor tiempo posible. Y en el caso en donde las piezas tienen que desaparecer, también es un reto la documentación de estas obras, porque finalmente es lo que va a quedar, ¿no? Y si son obras que se vuelven a hacer con cada instalación, pues es lo mismo, es hacer una documentación en cada exhibición, en cada montaje, cómo es que se hizo y de qué manera se preservó ese significado de la pieza. Entonces, creo que la conservación es muy amplia, o sea, puede ir desde tal cual restaurar y querer mantener materialmente algún objeto, puede ir a la documentación, puede ir a la conservación preventiva, a controlar las condiciones ambientales. También se puede enfocar sobre todo ahora con los archivos digitales, o sea, se puede hacer conservación de archivos digitales, es algo que se hace. La metadata de las imágenes, de los videos, se puede tener un control de esta información para mantenerla de la mejor manera posible y preservarla al futuro, ¿no? Entonces, ahí, pues sí, la conservación de arte contemporáneo es muy, muy variada. Wow, no, pues es muchísimo. Realmente uno no pensaría todo lo que hay detrás en este tipo de obras. De nuevo, ¿no? O sea, yo pensando así como saliendo de mi mente arqueológica, pues uno luego encuentra sus, pues en excavación, cosas que tú tienes que leer, ¿no? O darle una lectura, ¿no? Y en este caso tú tienes oportunidad de trabajar por un lado, pues con el artista vivo, si es una obra en tiempo reciente, o quizá todavía consultar a alguien que pues ya tiene como 20 o 30 años de carrera. Y también pues esta parte de los manuales que nos estás platicando, es decir, las instrucciones de montaje. A mí me viene otra vez el recuerdo, en este caso, pues del primer episodio que comenzamos a hablar de restauración con Mitzi Quinto Cortés, respecto a la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Es decir, en realidad no es una obra unitaria, sino tú la vas reemplazando conforme, bueno, en este caso pensemos que las instrucciones son así, que vas reemplazando una instalación. Y entonces no es la misma instalación, ¿no? O sea, es como raro, te habla como de una cosa filosófica del tiempo y del permanecer. Pero quería como encaminarme un poco a preguntarte sobre todos estos intereses que tienes que mediar cuando estás interviniendo una obra de este estilo, porque sabemos que el arte contemporáneo pues tiene un círculo muy especial pues vamos a llamarle en la inversión económica, ¿no? O sea, se ve como un activo actualmente. Incluso, pues se van generando colecciones, normalmente gente muy, muy, muy rica que pues va a las subastas y compra así, ¿no? O luego vemos así como tal obra la subastaron en 10 millones de euros o algo así, ¿no? Entonces, pues es importante esto, ¿no? Porque conservar y preservar la obra significa pues que eso va a juntarse en una colección y la colección normalmente va creciendo y creciendo. Entonces, ¿cómo es esta parte también de la inversión económica? O sea, del arte contemporáneo visto como una inversión económica. O sea, ahí, ¿cómo se van formando las colecciones y vamos preparando el camino justo para que nos platiques cómo estás tú, pues directamente en el trabajo en el que estás hoy mismo, ¿no? Entonces, pero antes de eso, pues dinos un poco de esta parte de visión económica del arte. Claro, pues sí, es un tema muy importante porque creo que es muy interesante mencionar que las colecciones de arte contemporáneo obviamente son igual un cambio en el paradigma del coleccionismo en general, ¿no? Si, como mencionábamos, hay tanta variedad de producciones artísticas, es un reto también para las colecciones la
la gestión, el manejo, el registro de esta gran variedad de materiales y de obras en general. Creo que es del interés de los conservadores marcar pautas para garantizar que la colección pueda transmitir los mensajes que tiene inicialmente o las intenciones que tenga el coleccionista o una institución, de alguien, o sea, de la persona que esté o de la institución que esté reconociendo al arte contemporáneo como algo digno de preservarse. Entonces, todas las acciones y las metodologías y los marcos teóricos que se puedan crear en el arte contemporáneo pues van en función, creo que, de cuidar estos intereses económicos, porque son inversiones fuertes. Y pues igual un coleccionista particular puede contactar a un conservador, pues sí, para garantizar que su obra va a estar bien y va a mantener el valor que inicialmente tiene. Pero aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarte, porque ahora sí que es como una duda, y supongo que no es solo mi duda, porque se piensa que, bueno, compran una obra, ¿no?, de arte contemporáneo, y conforme va pasando el tiempo, ¿no?, mientras más se preserve, pues va aumentando el precio, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, digamos, es como la idea. Pero qué tan factible es eso, ¿no? O sea, porque además hay como mucho tú hace un momento los dijiste, un montón de tipos de arte contemporáneo, ¿no? Pensemos una pintura, quizás sí funciona así, pero ¿es cierto? ¿Siempre van como el arte es una inversión segura? Pues creo que ahí depende de un chorro de cosas y dependerá de un montón de cosas. Podría ser empezando por el artista, ¿no? Si el artista es alguien que ya es muy reconocido, obviamente con el tiempo, pues sí, es algo que va subiendo de valor. O sea, creo que el valor de las piezas es algo bien complejo y no es tan sencillo como decir, ay, bueno, tal vez sí, a largo plazo va a subir su precio. Tendrá que ver con el tipo de materiales, incluso si en algún momento llegan a dañarse, puede haber igual alguna repercusión en el valor de la obra, si es algo totalmente irreemplazable, o tal vez si es reemplazable, pues puede ser una dinámica distinta. Creo que depende de un montón de cosas. Creo que es muy complejo el definir qué tanto sube o baja el valor de una obra. Son dinámicas muy complejas, o sea, que se analizan con un montón de cosas, con los materiales, se comparan muchas veces con otras producciones similares, aunque no sea del mismo artista, el renombre que va teniendo el artista, la trayectoria o el significado. Puede ser algo bastante complejo, pero creo que en general, pues sí hay coleccionistas que compran estos bienes pues como una manera de inversión, o esperando que en un futuro tengan un mayor valor. O sea, puede ser cierto, aunque son dinámicas muy complejas, ¿no? Cada obra, cada artista, pues será un tema distinto, pero pues igual si un coleccionista reconoce que sus obras son importantes, pues ahí también entra la labor de un restaurador. O sea, ya hay alguien que le está diciendo, esto es importante para mí y quiero conservarlo y quiero que llegue de la mejor manera posible al futuro, ¿no? O sea, un futuro cercano a cuando ya el coleccionista no esté. O sea, pues sí, creo que hay una parte importante de conservar el arte contemporáneo, pues es el interés de quien lo compra, ¿no? De quien lo está adquiriendo. Y pues sí se forman estas colecciones que son muy interesantes. Creo que ahí viene un poco el tema que me preguntaban sobre la colección en la que trabajo. Llevo 5 años.
Sí, perdón que te interrumpa, pero sí nos gustaría mucho que nos pudieras comentar del trabajo que vienes haciendo desde estos años sobre esta colección que se encuentra pues en un museo que para los de la Ciudad de México creo que es como conocido, ¿no? De la colección Jumex, bueno, del Museo Jumex. Pero bueno, tú, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Qué ha implicado para ti al día de hoy? Sí, pues la colección Jumex es una colección muy interesante y la verdad ha sido una gran experiencia para mí trabajar ahí. Es una colección que está formada por el licenciado Eugenio López Alonso. Él lleva muchos años formando esta colección, es un interés personal que tiene en el arte contemporáneo y tiene una colección bastante grande y que es bastante importante en el panorama cultural contemporáneo del país. Es una colección de más de 3,000 piezas y comenzó pues una colección muy con intereses muy personales y ha ido creciendo tanto. Comenzó con un espacio de exhibición en Ecatepec, en la galería, que seguramente muchas personas conocieron, y en el 2013 inauguró el museo que está actualmente en Polanco. Este museo creo que tiene el objetivo de difundir el arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, y ha tenido grandes exposiciones de artistas mexicanos y de artistas internacionales muy importantes. En el museo hay únicamente exposiciones temporales y se presentan tanto obras de la colección Jumex como se traen artistas de todos lados, ¿no? Es un museo bastante dinámico y pues ahí se ha presentado la colección en muchas ocasiones. Entonces, si no lo conocen, está en Plaza Carso, en Polanco. Justo tenemos una exposición muy interesante que va a inaugurar el 2 de abril del artista suizo Urs Fischer. Va a valer mucho la pena. Si pueden darse la vuelta, ahí está. Y pues sí, creo que es un espacio muy importante en la difusión de arte contemporáneo en el país, incluso creo que en el mundo. Es una colección, la colección Jumex es muy reconocida en muchos países y tiene un alcance internacional, ¿no? Se prestan obras a museos, a muchos museos en el mundo. Es una colección muy dinámica y pues sí, el museo como espacio de exposición es también muy interesante. Si tienen oportunidad de visitarlo, bueno, yo que trabajo ahí se lo recomiendo muchísimo. Y además ahorita estabas diciendo que trabajan con exposiciones temporales. ¿Hay alguna manera de seleccionar estas obras? ¿O sea, escogen un tema, un artista? ¿Cómo arman este trabajo pues de ir exponiendo como ciertas colecciones y demás? Sí, hay un equipo curatorial que se encarga de hacer estas selecciones. Realmente son ellos y también los intereses del licenciado López Alonso. Con esto se van armando los proyectos de exposiciones. Entonces, creo que eso queda un poco más del área curatorial del museo, pero sí hay toda una planeación y programación de exposiciones de parte de ellos. Excelente. Y pues ya entrando como un poco a la parte individual, pues nos interesaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia trabajando ahí y quizá si tienes una pieza favorita de toda la colección Jumex. Pues mi experiencia ha sido maravillosa en ese lugar y ha sido un gran reto. Desde que entré ahí, enfrentarme a piezas, a un sinfín de materiales, de situaciones, de trabajar con artistas, de trabajar con los estudios de los artistas, de trabajar con comisarios que viajan con las piezas de otros museos. Personalmente para mí ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho y
sigo aprendiendo, o sea, esto no se acaba y cada exposición, cada pieza nueva que entra en la colección o las mismas piezas que ya están en la colección de hace tiempo son un reto actualmente en temas de conservación. Entonces, hay un sinfín de cosas que trabajar, hay muchas cosas que hacer y para mí eso me resulta muy interesante. Creo que, pues no sé, mencionarte alguna pieza favorita, pues no sé, habrá varias, pero tengo ahora en la mente una pintura mural del artista Sol LeWitt, un artista estadounidense, que me resulta muy interesante también en temas de registro y de conservación, porque esta pintura mural, tal cual, lo que se compró es un manual de instalación y unas instrucciones de qué hacer. Cada vez que esta pieza se instala, se tiene que consultar al estudio del artista. El artista ya falleció, pero él dejó instrucciones muy claras. Él fue muy preciso en cómo se deben de pintar cada vez sus murales. Entonces, el estudio manda a un grupo de artistas que pintan el mural adaptándose al espacio en donde se va a exhibir. Actualmente tenemos ese mural, bueno, está exhibiéndose en las oficinas corporativas de Jumex, y me pareció muy interesante ver todo el proceso de contactar al estudio, de ver cómo van a pintarlo y pues el tiempo que esté ahí, estar en exhibición la pieza, y cuando ya no, se pintará sobre ella y se volverá a pintar en un nuevo espacio cuando lo requieran. Entonces, creo que es una de las obras que me resulta más interesante de la colección. Pero bueno, hay un sinfín de obras que les podría decir de un montón, pero es una de las que más me ha gustado y me ha interesado todo el proceso de creación. Sí, claro, y vemos qué interesante es todo esto que nos cuentas con este ejemplo, porque a veces cuando vamos a una exposición, sea de arte contemporáneo u otro tipo de arte, por ejemplo, pues vemos nada más la exposición, pero creo que pocas veces podemos imaginar todos estos procesos y todo el trabajo, ¿no? De la exposición, pero también el trabajo de conservación. O sea, es como que yo te agradezco mucho que vengas aquí a este espacio de La Hoja Suelta para compartirnos, pues un poco, ¿no? De lo mucho y de lo complejo, de lo amplio que es este tema con este tipo de patrimonios contemporáneos, pero me gustaría que también desde tu experiencia, pues también nos recomendaras dónde podemos, pues, saber más, conocer más sobre este tipo de patrimonios y los procesos que implican a nosotros que no somos especialistas, pero de todos modos nos interesamos por esta cuestión también del tema de patrimonial. Claro, pues creo que una manera muy enriquecedora de conocer de arte contemporáneo es tal cual ir a los museos, ir a las galerías y llegar a ver qué hay, o sea, enfrentarse a ella, no tener como el miedo no miedo, pero tal vez como el decir, ay, no sé si lo voy a entender o puede ser muy elitista. Creo que con que vayamos con la mente abierta a estos espacios de exposición de arte contemporáneo, pues nos puede ir dando idea de qué es lo que se está presentando, ¿no? Y pues en un museo pues se puede indagar bastante, ¿no? Se pueden leer las fichas técnicas, puedes tal vez pedir una visita guiada. En internet también hay un montón de pues sí, de interpretaciones sobre distintas obras, pero yo creo que no hay nada mejor más que ir a verla, ¿no? Ir a enfrentarse a eso y pues sí, o sea, lo que sea que nos cause, ¿no? Si es repulsión, si es no entender o si de verdad nos gusta, pues no lo vamos a saber más que estando ahí, ¿no? Entonces, pues obviamente yo les recomiendo ir al Museo Jumex, pero cualquier museo de arte contemporáneo, las galerías, que son pues en donde se está produciendo este
este arte justo y que son quienes lo venden, o sea, las galerías son estos espacios que son quienes buscan hacer las transacciones comerciales, ¿no? Son espacios muy importantes para la venta de arte contemporáneo. Entonces, también muchas veces organizan exposiciones y creo que es muy interesante también ir a esos espacios. No, pues está buenísimo. Ya después de esta charla ya podemos ir y mirarlo tal vez con otro tipo de expectativa, ¿no? Porque la verdad es que en estos espacios sí vamos con todos estos prejuicios, ¿no? Que a veces que tú nos mencionaste, pero yo creo que sí deberíamos tener, como tú dices, la mente más abierta, porque finalmente son patrimonios, son expresiones de nuestro tiempo, de nuestro presente, y yo creo que ahí también está la importancia de tenerlos en cuenta. Sí, claro, y tal cual como la persona que compró los derechos del plátano en la pared, pues seguramente nos lo podremos comer con bastante gusto cuando veamos esa acción con otros ojos. Por cierto, Mariana, sabemos que tú eres podcastera, entonces, ¿hay algún podcast, además de La Hoja Suelta, por supuesto, de arte contemporáneo o de arte en general que te gusta escuchar y que puedas recomendarlos también? Seguro, pues he escuchado algunos episodios que tiene el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Tiene algunos buenos episodios del MUAC. Hacen buenas, algunas muy buenas investigaciones. Y pues sí, creo que es el único que se me viene ahorita a la mente. No, está bien, pues hay que buscarle también. Sí. Porque de repente encontramos buenas cosas también en audio, ¿no? Aunque nos tengamos que imaginar las pinturas ahí que nos vayan describiendo, pero pues se nos va terminando el tiempo y ha sido un placer platicar contigo, Mariana. Pues para todos los que están escuchando ahora, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren contactarte y preguntarte directamente, pues, ¿cómo le hago en el Jumex? O qué nos recomiendas, pues, qué exposiciones habrá y demás. Entonces, bueno, no sé si estás en redes sociales o quieras dejar algún dato de contacto o pues ya vayan directamente al Jumex. Sí, bueno, creo que dejaría más bien el contacto de Museo Jumex en redes sociales. En Facebook están como Fundación Jumex, en Instagram como Museo Jumex. O sea, en todas las redes sociales está el museo. Ahí constantemente se están publicando todas las actualizaciones de eventos. Hay muchas actividades educativas muy interesantes. Y pues sí, está ese espacio y sí, creo que dejaría nada más las redes sociales del museo. Ok, y ya nada más para cerrar, ¿nos podrías repetir qué es lo que viene en abril para el Museo Jumex? Seguro. En abril, el 2 de abril, inaugura la exposición del artista suizo Urs Fischer. Hay unas obras, instalaciones muy interesantes. Son estos materiales que desafían lo tradicional. Y creo que va a ser muy interesante para la gente ver estas producciones artísticas que son además muy, muy bonitas, seguramente muy fotografiables para las redes sociales, pero sí, es una exposición muy grande, es una artista muy importante en el mundo del arte contemporáneo y les recomiendo totalmente que vayan. Pues seguramente vamos a hacerte caso, Mariana, y además en abril se atraviesa un periodo vacacional, entonces creo que no hay excusa. Bueno, al menos para los que puedan estar aquí en la Ciudad de México, que es donde está este museo. Y pues a nosotros también no dejen de seguirnos, no hay excusa para no hacerlo, porque ahora estamos en todas las redes sociales, casi todas, ¿no? Nada más nos falta TikTok, porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas de podcast, pero también estamos en el canal de YouTube y pues no olviden suscribirse, activar la campanita, recomendar y compartir nuestros contenidos también. Pues Mariana, muchas gracias nuevamente. Esto es algo que teníamos mucho el interés de platicar contigo
y pues también de pues ver cómo trabajabas en el Museo Jumex, porque de nuevo no parece evidente que todas estas obras requieran pues un trabajo de conservación, pero ya vimos que efectivamente lo es. Y pues no dejen de estar al pendiente en La Hoja Suelta. Aquí terminamos, pero vamos a ir cerrando nuestro ciclo de restauración y conservación. Próximamente vamos a hablar de otro tipo de cuidados, entonces estén bien pendientes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Bye. Adiós. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.